Muchas gracias, Marta, gracias a todos por estar aquí y buenos días. La verdad que cuando me propusieron participar en estas jornadas dije que no, porque el tema se me iba un poquito de las manos. Lo que pasa que luego, pues en virtud de esta amistad tan grande y tan buena que nos une, digo, venga, pues vamos a hacer un acercamiento. Lo que pasa que es un acercamiento muy a la antigua, entonces esas fuentes que tenemos para el conocimiento de este tema son bastante limitadas. Me voy a centrar en la iconografía y en algunas otras cosas, también. Vamos a empezar hablando un poquito de Platón. Los artistas, sobre todo los artistas, vamos a hacer primero una diferenciación entre artistas y artesanos, como se entendía en el mundo griego antiguo, pero los artistas propiamente no tenían cabida en la ciudad platónica. Los despreciaba completamente, incluso llegó a pedir el destierro para algunos de ellos, porque, como tenéis aquí en la diapositiva, los sabios, los gobernantes, los fuertes, los valerosos, los soldados de la ciudad y los productores, ahí sí entran los artesanos, eran quienes configuraban esa masa de la población de la ciudad platónica. La terminología en el caso del mundo griego a veces es un poquito compleja, entonces voy a explicar un poco algunos conceptos antes de entrar de lleno en el tema que nos ocupa. Primero deciros que si atendemos a los textos, ahora leeremos alguno de Jenofonte, la artesanía era una actividad despreciada por los aristoi, despreciada por las élites gobernantes en el mundo griego, una sociedad aristocrática, una sociedad de tinte aristocrático. Y al margen de esto, por eso tenemos que hacer esa diferenciación entre artistas y artesanos propiamente dichos. El demiurgos es, en Platón, y me estoy refiriendo a los conceptos platónicos, alguien que es capaz de transformar algo, de darle forma, de hacer algo desde la nada, algo útil para la sociedad, ¿no? Os he puesto producir un objeto, un fin, según ciertos principios, según ciertas praxis. Pero tenemos que además de eso, en esto podría incluirse el simple artesano, pero en el timeo también es el ente creador. Y también eran demiurgoi, eran demiurgos, los enseñantes, los maestros, porque según Platón eran capaces de convertir o de transformar al ser humano en un ciudadano, en un civil, en alguien civilizado, ese concepto tan característico del mundo griego de la civilización. Y además, por si todo esto fuera poco, era sinónimo de tecnités, de técnico en la palabra demiurgos, un sustantivo que muchas veces se traduce por carpintero. De estos tecnités, de estos técnicos, los más importantes eran los arquitectos, entendiendo por arquitectos aquellos que construían vigas, que construían grandes construcciones y muy bien hechas. Y un poco, visto esto, estos eran los demiurgoi, los artesanos, y frente a ellos Platón nos pone a los banusai, y los banusai eran los artistas, esos a los que él despreciaba profundamente, para los que pidió el destierro en algunos de sus textos, y son los que se dedicaban al teatro, a la poesía, a la música, a la pintura, las bellas artes en sentido, y son los que no tienen cabida en la ciudad platónica. La artesanía, como os decía, es una actividad que fue muy despreciada por algunos, pero que sin embargo tuvo una cabida importantísima en el mundo griego. Una buenísima parte de la actividad productiva la constituían los artesanos y de hecho todo parece indicar que fue creciendo con el tiempo. Los verdaderos artesanos eran los herreros, los ceramistas, los carpinteros, estos que producían objetos útiles, diríamos hoy, para la sociedad. Un herrero teníamos anterior, aquí tenemos un carpintero construyendo un arca,
Y vamos a leer pues, muy brevemente este texto que os decía de Jenofonte. Dice: los llamados oficios manuales están desacreditados y, lógicamente, tienen muy mala fama en nuestras ciudades, ya que dañan el cuerpo a los trabajadores y oficiales, obligándoles a permanecer sentados y a pasar todo el día a la sombra, y algunos de ellos incluso a estar siempre junto al fuego. Y al afeminarse los cuerpos, se debilitan también los espíritus. Este es en el Económico 4.2. Luego también dice: tienen mala fama en el trato con sus amigos y como defensores de la patria. Incluso en algunas ciudades, especialmente en las que tienen fama de belicosas, no se permite a ningún ciudadano ejercer oficios manuales. Sin embargo, fijaros que todos estos datos no están del todo acordes con otros que tenemos. Sabemos, y por poner uno de los ejemplos más importantes, que en la Atenas clásica el 35% de la población se dedicaba a la artesanía. Y son fundamentalmente estos tres estratos sociales que tenéis en la diapositiva los que se relacionaban con la artesanía. Quizá el índice mayor proporcionalmente lo ocuparían los extranjeros, esos metecos que residían en las ciudades griegas, los esclavos también, dependiendo de para qué actividades fueron una mayoría muy importante, y por supuesto conocemos también a través de los textos que hubo ciudadanos libres en los talleres. Por poneros un porcentaje exacto de un dato que conocemos, que es la construcción del Erecteion, este edificio maravilloso en la Acrópolis ateniense, sabemos que el 58% en el Erecteion lo constituían los metecos, el 19% los esclavos y el 23% los ciudadanos libres, que no es ningún porcentaje a tener poco en cuenta, o sea, es un porcentaje muy apreciable. Los esclavos en otros edificios o en otras tareas podrían ocupar diferentes tareas. En principio se dice de que pudieron estar asociados con tareas muy duras, con el trabajo de las minas, pero también sabemos, y lo sabemos por textos muy fiables y por testimonios iconográficos, que también hacían labores muy especializadas, labores en las que pues, podríamos hablar de una verdadera especialización en el trabajo. Y aquí llegamos a un tema que es muy interesante, y es la consideración social. Muchas de las obras del mundo griego, obras finas, labores de artesanía especializada, están firmadas. Esto es un detalle de un dinos de Sófilos, ahí tenéis al lado de la columna la firma, Sófilos epoiesin, Sófilos me fabricó. Vamos a ver aquí Sófilos me grafsen, Sófilos me pintó, quiere decir Esequias me poyesen, Glicón Atenaios epoyei, Glicón el ateniense me fabricó, este es el famoso Heracles Farnesio del Museo Nacional de Nápoles. O, por ejemplo, yendo un poquito más adelante en el tiempo, los escultores que firman en el grupo de la Escila de la Gruta de Tiberio, que son los mismos escultores que Plinio cita como los autores del Laoconte, Agesandros, Atanadoros y Polidoros, y ahí tenéis precisamente la firma. Y hay una cosa interesantísima, y es que en el mundo romano esta idea de la firma se mantiene, pero los que firman, firman en griego. Y esto habla del prestigio secular del artesanado griego, porque en pleno imperio romano, en el siglo II, esto es un detalle de un mosaico romano del siglo II, Faisteion epoiei, Faisteion me fabricó. Sigue firmando en griego para decir, ojo que soy griego, y por eso estoy hablando de una élite. Y luego también de la consideración social y de la, no sé si plena integración, pero por lo menos no de ese desprecio del que nos habla Jenofonte en sus textos. Nos hablan algunos testimonios iconográficos como esta estela, la estela del zapatero Jantipo que tenemos hoy en el Museo Británico, donde aparece en una obra de altísima calidad escultórica una profesión pues no tan noble como aquellas que citaba Platón. Muy brevemente citaremos que en el espacio artesanal tenemos tres lugares: el campo, la ciudad
y el hogar eloicos. En el campo, bueno, primero deciros que también la diferencia entre campo y ciudad no era tan neta, no había una separación tan neta en la antigüedad como la que tenemos actualmente, pero en el campo había unas actividades que por la propia idiosincrasia de las mismas, el fuego, el ruido, los olores, se desarrollaban fuera de las ciudades, como pueden ser los hornos cerámicos, las forjas o los talleres de los molineros. Esto es muy lógico. Aquí tenéis, para que veáis también algunas cosas bonitas, un taller de un alfarero del siglo VI antes de Cristo, del Louvre, o muy en particular la fabricación de los pizoi, estas grandes vasijas que los griegos utilizaban para el almacenaje. Aunque no nos parezca que sean artísticamente muy grandes, estaban enterradas en la tierra, como tenéis ahí, pero tenían que ser muy buenas, tenían que tener una cocción extraordinaria, que fuera porosa y al mismo tiempo que no dejara pasar la humedad. Y todos estos talleres se ponían en el campo. Incluso, fijaros, tenemos testimonios de las propias vasijas cerámicas. Esto es un asa de una de ellas con la firma en griego, lo cual no sé. Luego, otro ámbito muy significativo es para el espacio artesanal es la ciudad. En Delos, os he puesto esta, como podía haber puesto cualquier otra, había barrios, igual que acaba de decir hace un momento Teresa, había barrios diferenciados donde los artesanos se agrupaban en virtud de su dedicación. La tienda, el taller artesanal era una tienda más o menos pequeña, casi siempre 1 o 2 habitaciones donde trabajaba el artesano de cara al exterior, y muchas veces esa tarea la hacía bajo la vista del cliente. Trabajaba además bajo demanda, es decir, que no tenía un stock significativo de producción, sino que se trabajaba bajo demanda. Este taller es lo que en griego se llama el ergasterion, y tenemos bastantes testimonios iconográficos precisamente de los artesanos trabajando en solitario, muchas veces, como este escultor que tenemos aquí, dando los últimos retoques con el cincel a su obra. Luego también, por citaros otro de los ejemplos más significativos, pues el barrio del Cerámico de Atenas, por todos conocidos, un yacimiento arqueológico extraordinario, además. Y claro, esta separación incluso dentro de la propia urbe, dentro de la propia ciudad, tiene que ver con lo que os decía, con los inconvenientes que puede suponer el humo, el ruido o el mal olor. Y hay un caso excepcional que no quería dejar de nombrar y que seguramente muchos de vosotros conocéis, que es el taller de Fidias. Cuando Fidias realiza su famoso Zeus olímpico para el templo de Olimpia, pues fabrica, esto es un caso completamente excepcional, crea una casita, que es la que tenéis aquí señalada con el número 2, esa casita es el taller, es el ergasterion de Fidias, tiene el mismo tamaño, el tamaño idéntico al de la cella del templo donde iba a estar ubicada la estatua, es decir, él quiere trabajar en el mismo sitio para tener una perspectiva. Y lo más importante no es esto. Bueno, aquí tenéis esta es la descripción que hace Pausanias en el libro quinto, dice, fuera del Altis hay un edificio llamado el taller de Fidias, donde él realizó la imagen de Zeus pieza a pieza. En el edificio hay un altar dedicado a todos los dioses en común. Esto es se conserva muy bien, luego fue convertido en iglesia bizantina, como sabéis, por eso tiene ese iconostasio ahí en el centro. Y lo más importante del taller de Fidias no es el edificio en sí mismo, ni todo este tamaño que os digo, sino que han llegado hasta nosotros las herramientas, algunos de los moldes, parte de los útiles que él utilizó para realizar la que probablemente sea su magna obra, o fuera en su día su magna obra, una de las maravillas del mundo, como sabéis, en la antigüedad. Y luego ya tenemos un registro iconográfico amplísimo, donde aparecen escultores, incluso además
Los dioses, y voy a pasar ahora ya a hablar un poquito de los dioses muy brevemente, los dioses participan en esta actividad artesanal. Y esto es uno de los indicios realmente de que esa actividad no estaba tan desvalorizada, porque los dioses son quienes enseñan a los hombres la praxis y los secretos de las artesanías. Atenea, una de las facetas, una de las advocaciones de esta diosa de la sabiduría, es conocida como Atenea Ergane, es uno de sus epítetos. Atenea, la patrona de los trabajadores, la patrona de los escultores, la veis incluso a ella en el acto de modelar, en obras realmente bonitas. Hay mucha cerámica griega de época clásica donde la diosa aparece dando los últimos toques. Como patrona de los constructores de barcos, esos arquitectoi, esos technites que os decía al principio, aquí en este relieve ya romano, supervisando la construcción de la nave Argo. Y desde luego, en el caso de Atenea, quizá su connotación con el trabajo más conocida sea la de su patrocinio sobre las tejedoras y las hilanderas. Hay muchísimos textos muy bonitos, aquí tenemos el de Fastos 3, 809, dice, ella también, solo leo el final, ella también enseña a recorrer la urdimbre estirada con la lanzadera y espesa las madejas espaciadas con el peine. Nerva, el emperador Nerva en el siglo I, que incluye en su propio nombre el de Minerva, el nombre romano de Atenea, le dedica todo el friso del foro transitorio, el foro de Nerva en Roma. Ahí tenéis algunos detalles. Y en relación con este patrocinio de las hilanderas y de todo el trabajo del hogar, ese último marco que nos queda por señalar, está el mito de Aracné, esta hilandera maravillosa que osó, eso sí, tuvo la soberbia, la ibris, de decir que era más valiosa y más hábil que la propia diosa. Esto no se podía consentir en esa mentalidad del mundo griego, esa soberbia, y fue condenada, como sabéis, eternamente, metamorfoseada en arácnido, en araña, como nos cita Ovidio en el libro sexto de las Metamorfosis. Hay una iconografía riquísima, esto daría para una conferencia nada más, claro, sencillamente paso de Tintoretto y finalmente pues, lo que hace Velázquez en su magnífica obra del Museo del Prado, donde nos narra el mito en la parte posterior del cuadro. Y bueno, el último ámbito al que me quería referir con los espacios de la producción artesanal es el hogar, el oikos. Aquí la producción textil era una de las actividades más importantes de las mujeres griegas, e incluso han aparecido en el registro arqueológico funerario, en muchas de las tumbas femeninas han aparecido husos, lanzaderas, es decir, aspectos que se refieren a esta actividad femenina al lado de los telares. En este caso esta es una ánfora que está en Nueva York, en el Museo Metropolitano, donde aparece todas las etapas relacionadas con el proceso del trabajo de la lana, desde su hilado hasta su peso, su propio tejido y el final. Aquí tenéis objetos relacionados con este mundo femenino, las pesas de telar, los edificios. Y además el trabajo de la mujer, los ergallinaica, que se llamaba en griego el trabajo femenino, está relacionado con el ideal femenino. Penélope es, como sabéis, en la Odisea, esta esposa fiel que espera, y es el símbolo de la mujer que hace las labores del hogar, las labores propias de las mujeres griegas como ideal femenino y también como ideal sacro. Esto es un detalle del friso del Partenón, donde vemos en el centro, en el lado oriental, es donde están entregando el peplo bordado a Atenea, a la diosa en las fiestas, en las grandes panateneas, y tenéis una doncella entregando el sagrado peplo al sacerdote. Incluso, fijaros, de todas estas tareas, las debió de haber absolutamente espectaculares. Tenemos en las tragedias de Eurípides, por ejemplo, en el Ión, en la Ilíada, también relatos relacionados con Helena, donde nos hablan de la maravilla, de la habilidad
de estos chales, de estos imationes, como se dice en griego, que debían estar bordados, según las fuentes, con grandes historias. Esto es un fragmento de una escultura de culto de Despoina que está en el Museo Nacional de Atenas, donde veis, este es el fragmento original, aquí tenéis un dibujo para que lo veáis un poquito mejor, os vuelvo a poner el fragmento original en el otro lado, donde veis toda esa historia, son verdaderas narraciones bordadas, pues lo que puede ser después una casulla de un obispo, es decir, los grandes trajes de la Edad Media. Además, Atenea, sigo con Atenea, ayuda a Prometeo en la creación del hombre. El mito nos dice que a Prometeo y a Epimeteo se les había encargado la creación de los animales. Epimeteo, el hermano listillo, pues los crea todos muy deprisa. Epimeteo llora, pues dice, ya a mí no me ha quedado nada, y sus lágrimas al caer a la tierra forman el barro, y de ese barro surge el primer hombre. El primer hombre como forma, como artesano, pero es Atenea la que con su soplo insufla el alma en el hombre. Esto es un mito preciosísimo, el mito del Titán, en el que no me puedo detener. Y ya para terminar y no ser excesiva también el tiempo, pues es obligado a hacer referencia a otro de los dioses relacionados con el trabajo, quizá el dios trabajador por antonomasia en el mundo griego, que es Hefesto. Hefesto, como sabéis, es un dios deforme, pero es un dios muy humano, es el dios trabajador, es el dios de la forja, es el dios sin el cual los hombres, dicen así los textos, sin el cual los hombres no hubieran podido vivir, porque sus obras son realmente útiles. Y bueno, su templo hoy es conocido como el Hephaisteion, como el Teseion, perdón, pero durante mucho tiempo fue el Hephaisteion en el Ágora de Atenas, está en el corazón de la ciudad, donde estaban los comerciantes, donde estaban asentadas las tiendas de los artesanos, es decir, que es una cuestión muy interesante. Leemos rápidamente estas 4 líneas, son del himno homérico a Hefesto. Canta, oh musa melodiosa Hefesto, célebre por su inteligencia, aquel que justamente con Atenea, la de los ojos de lechuza, enseñó aquí en la tierra trabajos espléndidos a los hombres que antes vivían en las montañas, dentro de las cuevas, y ahora gracias a los trabajos que les enseñó Hefesto, el ilustre artífice, pasan agradablemente el tiempo durante el año en sus tranquilas casas. Es un dios civilizador, el trabajo concebido en la antigua Grecia en este sentido como civilizador. Se le atribuye, claro, todos los trabajos, la invención de todos los trabajos relacionados con el uso del metal, de las joyas, desde las joyas más finas, la orfebrería, la vajilla, os he puesto una vajilla de oro de las tumbas de Bafio, de Micenas, el armamento, por supuesto, y también las ofrendas, los esvotos que tienen que ver con los dioses. Sus ayudantes eran los dioses, los cíclopes, como sabéis, y, entre otras cosas, además de estos objetos cotidianos, fabrica los grandes objetos para los dioses. Os he puesto ahí algunos de ellos. Participa también en el parto milagroso de Atenea, está muy relacionado con Atenea, incluso desde su nacimiento, porque fue el encargado de dar el golpe de hacha en el cráneo de Zeus para que saliera armada, tal y como veis en la imagen, la diosa de la inteligencia. Y este texto es muy bonito, es el diálogo de los dioses 8 de Luciano, porque dice Hefesto, son sus palabras: aunque sea contra mi voluntad, daré el golpe. ¿Qué otra cosa puedo hacer si tú lo ordenas? ¿Qué es esto? ¿Una doncella armada? Grande era el mal que tenías en la cabeza, Zeus. Con razón estabas tan irritable, puesto que bajo tu cerebro estabas engendrando una doncella tan grande y armada por añadidura. Es un texto, hay textos muy divertidos. Luego en la iconografía, en todos los tiempos, os he puesto esta copa griega y la obra de Rubens, en la parte derecha, vemos al dios muy afanado, concentrado completamente en su trabajo, una labor muchas veces solitaria. Y bueno, la verdad es que para entender el trabajo de Hefesto hay que acudir
al libro 18 de la Ilíada. No vamos a leer aquí para no perder el tiempo, pero os remito, cuando tengáis un rato y os acordéis de esto, a la descripción del escudo de Aquiles que hace Homero. En esa descripción, es una descripción larga, yo ahí solamente he puesto un trocito, pero en esa descripción realmente es una descripción del mundo. Se habla de 2 ciudades, se habla de las gentes que habitan en esas ciudades, se habla de los propios trabajadores, se habla de los músicos, se habla de los talleres que hay, es decir, es una descripción cósmica casi, si me permitís la palabra, del mundo. Y tenemos muchas imágenes en las que Tetis, la Nereida que le acoge cuando es arrojado del Olimpo, la madre de Aquiles, llega a su taller para pedir la segunda armadura de Aquiles, porque la primera, como sabéis, la había perdido Patroclo al entrar en la batalla. Todas estas imágenes donde veis una diosa con actitud impositiva, como en este caso, representan a la madre de Aquiles, a la Nereida Tetis, en el taller de Hefesto, solicitando ese escudo que, como os acabo de decir, describe Homero en el canto 18 de la Ilíada. Incluso además, fijaros, hay detalles tan bonitos, esto ya es una pintura pompeyana, como este escudo tan refulgente que la propia Nereida parece reflejar su faz y su cuerpo como si fuera un espejo. Luego también hay veces que es Venus, la esposa oficial de Hefesto, la que a veces aparece en el propio taller. Y nada más, solamente me queda daros las gracias por vuestra atención y señalar que la artesanía en el mundo griego, desde la antigüedad hasta hoy, ha formado parte un poco de la esencia misma del pueblo griego. Esta desvalorización o esta falta de apego que los textos señalan, yo creo que queda completamente desvirtuada, tiene matizaciones, y si atendemos a ese prestigio social que hemos visto a través de las firmas de los artesanos, y sobre todo si entendemos que son los propios dioses, la propia diosa de la inteligencia y el dios artesano por antonomasia, Hefesto, quienes han enseñado la práctica del trabajo, han enseñado que el trabajo es útil y es noble a los hombres, pues entenderéis que esas palabras de Platón con las que iniciábamos estas palabras, pues tienen ciertas matizaciones. Y nada más, muchas gracias.